En un pueblo perdido en el desierto árido del Llano Estacado en 1904, una viuda despreciada por todos osó pronunciar una frase que cambiaría su destino. Ámame de verdad y te compro. Nadie imaginaba que estas palabras escondían no solo un deseo prohibido, sino un secreto capaz de incendiar las reputaciones y desafiar a los hombres más poderosos. ¿Qué podía unir a una mujer marcada por la soledad con un trabajador forzado condenado al silencio? Lo que nació como un pacto imposible se convirtió pronto en un amor ardiente y una verdad que, al salir a la luz, estremeció a todo un pueblo. El sol de San Juan del Llano, año 1904, caía con furia. El aire quemaba, las piedras quemaban los pies descalzos de los niños. El viento traía un polvo seco y pegajoso que se quedaba en la garganta. En medio de ese paisaje hostil se encontraba la casa de adobe de la señora Margarita Fuentes, una casa grande pero vacía. Las ventanas abiertas dejaban entrar el calor, pero no dejaban salir la tristeza. Los pasillos de madera crujían sin pasos, los corredores sin voces. Margarita tenía 32 años, viuda. Su marido había muerto 3 años antes en una emboscada de bandidos. Desde entonces, la soledad la devoraba en silencio. Las mujeres del pueblo murmuraban: «¡Maldita, trae mala suerte!». Los hombres la miraban de reojo, sin atreverse a acercarse. Era hermosa, sí, pero marcada por la pérdida. Era joven, pero llevaba un aura de abandono. Las noches eran lo peor. La habitación, amplia con una cama de madera tallada, parecía un sepulcro. Las cortinas blancas no ondulaban porque el aire estaba muerto. Se sentaba cerca del espejo y veía un rostro cansado, ojos verdes apagados, labios secos, ávidos de un beso que no llegaba. Se preguntaba a sí misma: ¿qué tiene una viuda para ofrecer? ¿Quién me querrá de verdad? Una tarde, después de un huracán que arrancó tejas del techo, un hombre llegó para ayudar. No era libre, no era dueño de sí. Era Teófilo Durán, trabajador forzado del vecino Armando Livingston, un terrateniente cruel. Teófilo apareció con el torso desnudo, cargando escaleras y herramientas. Su piel morena brillaba de sudor bajo el sol. Sus manos, duras como la tierra, movían las tejas con habilidad. El cuerpo marcado de cicatrices hablaba de golpes, de castigos, de cadenas, y sin embargo sus ojos, ojos profundos, serenos, llenos de una dignidad que nadie podía robarle. Margarita lo observaba desde la sombra del corredor. Su corazón latía fuerte, como no lo había sentido desde hacía tiempo. No era solo deseo, era algo más. Una mezcla de compasión y de necesidad, necesidad de ser vista, necesidad de ser amada. Todo el pueblo sabía quién era Teófilo, sabían que pertenecía al señor Livingston, hombre despiadado que usaba el látigo con facilidad. Nadie se atrevía a mirarlo como a un hombre, pero Margarita lo miraba diferente. Al caer la noche, cuando el trabajo estuvo terminado y las últimas brasas del día se apagaron, Margarita lo encontró en el patio. Él guardaba las herramientas en silencio. Ella lo llamó con voz temblorosa: «¡Teófilo!». Él levantó los ojos. Por un instante, ambos quedaron atrapados en un silencio espeso, roto solo por el canto de un grillo. El pecho de ella subía y bajaba rápidamente. El sudor de él corría por el cuello, formando un hilo de fuego sobre la piel. Margarita respiró profundo. El impulso la dominó. No pensó en los chismes, ni en el pecado, ni en las consecuencias. Las palabras salieron como un lamento, como un grito de auxilio: «Ámame de verdad y te compro». El eco de esa frase cortó el aire caliente de la noche. Teófilo se quedó inmóvil, los labios entreabiertos. No supo si había escuchado bien. Ella repitió más bajo, casi susurrando, como alguien que entrega su alma: «Ámame de verdad y te compro».
Los ojos de Teófilo brillaron con un destello de sorpresa. No era una orden, no era un capricho, era una súplica, una petición desesperada de una mujer rota. Bajó la mirada. El silencio volvió a hacerse pesado. La luna iluminaba los contornos de su rostro fuerte. Margarita sintió miedo. Había ido demasiado lejos, lo había humillado. En la esquina del patio, una sombra se movió. Alguien observaba desde la penumbra. Un escalofrío recorrió la espalda de Margarita. No estaba sola con él, pero no podía retroceder. La frase quedó suspendida en la noche ardiente, y esa noche sería recordada como el inicio de una historia imposible. El amanecer en San Juan del Llano era cruel. El sol nacía rojo como si viniera sangrando. El aire aún fresco pronto sería fuego. Los gallos cantaban sobre los techos, pero en la casa de la señora Margarita Fuentes no había canto, solo un silencio espeso. Margarita había pasado la noche sin dormir. Las palabras aún le quemaban los labios. «Ámame de verdad, y te compro». Las había dicho y ya no había vuelta atrás. Se miró en el espejo. Los cabellos negros sueltos caían sobre sus hombros. Los ojos verdes estaban hinchados por las lágrimas y, sin embargo, había algo nuevo en ese reflejo, una chispa, una audacia que nunca había sentido antes. Salió al patio con un chal ligero sobre los hombros. Allí estaba Teófilo Durán recogiendo las últimas tejas rotas. El torso desnudo brillaba de sudor, aunque la mañana apenas comenzaba. Su respiración era profunda, como la de un animal fuerte que lleva cadenas invisibles. «Teófilo», dijo ella con voz baja, casi temerosa. Él levantó los ojos. Sus ojos oscuros la atravesaron como cuchillos. No había ira, pero tampoco aceptación. Había un muro. «Lo que dije anoche», continuó ella, «no fue para humillarte. Quiero que entiendas. No quiero comprarte como se compra un caballo o un saco de maíz. Lo que quiero», su voz tembló, «es comprar tu libertad». Un silencio pesado cayó entre los dos. Teófilo dejó caer la teja que tenía en la mano. El golpe seco sobre la tierra sonó como un disparo. «Libertad», murmuró casi con amargura. «Señora, aquí la libertad no se compra, aquí la libertad se paga con sangre». Margarita sintió un escalofrío. Lo vio alejarse hacia la sombra del cobertizo, donde la madera olía a humedad y polvo viejo. No quería hablar más, pero ella no podía detenerse. «Si me dejas, puedo reunir el dinero», dijo, siguiéndolo a pasos cortos, el corazón latiendo fuerte. «Puedo pagárselo al señor Livingston. Pondrá un precio y yo lo pagaré». Teófilo se volvió bruscamente. La mirada ardía, no de deseo, sino de orgullo herido. «¿Cree que todo se resuelve con dinero, señora?», preguntó con dureza. «El oro no compra el respeto, no borra las cicatrices, no devuelve los años robados». Margarita sintió las lágrimas subir, pero no bajó la cabeza. «No hablo de comprarte a ti. Hablo de liberarte para que seas un hombre dueño de tus pasos y que si algún día lo eliges, me mires no como tu ama, sino como una mujer». Las palabras quedaron suspendidas. El sol subía. La luz golpeaba los muros blancos de la casa, arrancando destellos insoportables. El aire se hacía denso, difícil de respirar. Teófilo apretó los puños. Parecía fuerte, invencible, pero por dentro temblaba. Quería creerle, pero sabía que soñar era peligroso. En su mente apareció el rostro de su patrón, Armando Livingston, un hombre de mirada cruel que gozaba con el miedo. Si supiera de esta conversación, no solo él sufriría, ella también. Teófilo dio un paso atrás, levantando un muro invisible. «No me hable de libertad, señora, no insista. Lo que usted quiere es imposible». Margarita se quedó en medio del patio, el sol golpeando su frente. El calor quemaba, pero lo que más le dolía era ese rechazo. Y sin embargo,
en el fondo de los ojos de Teófilo, había visto algo, un destello, un deseo escondido que no se permitía mostrar. Mientras él regresaba al cobertizo, Margarita notó algo extraño en el techo recién reparado. Una teja marcada con una cruz hecha a cuchillo. Era diferente de las demás. Bajo esa teja, escondido entre las vigas, se adivinaba un pequeño bulto como un sobre de papel marrón. Margarita entrecerró los ojos. Era un secreto, una carta olvidada, un mensaje que él había dejado allí. El viento sopló, levantando el polvo. La cruz sobre la teja parecía brillar bajo el sol. Margarita no sabía qué contenía ese sobre, pero algo en su corazón le dijo que ese signo lo cambiaría todo. Teófilo, al notar su mirada fija en el techo, endureció el rostro. «No mire allí, señora», dijo con voz seca, y se volvió de nuevo, ocultando lo que sentía. Margarita apretó el chal contra su pecho. No sabía si había cometido un error. No sabía si había ido demasiado lejos, pero una cosa era cierta. La semilla estaba plantada y aunque Teófilo lo negara, el destino ya había comenzado a escribir otra historia para ellos. El calor del mediodía caía como plomo fundido sobre las calles polvorientas de San Juan del Llano. El aire quemaba, las campanas de la iglesia sonaban lentamente, marcando las 12 horas. El mercado estaba lleno, puestos de frutas marchitas, de telas ásperas y de gallinas que cacareaban desesperadamente bajo el sol. Entre murmullos y risas ahogadas, el nombre de la señora Margarita Fuentes circulaba de boca en boca. «La viuda está loca», decían mujeres con pañuelos sobre la cabeza. «Quiere comprar a un hombre como se compra una mula». Reían los muchachos cerca del pozo. Se atrevió a decirle a un trabajador forzado que la amara, añadía otra voz con malicia. El rumor se había transformado en un río imposible de detener, y en ese río Margarita era arrastrada sin compasión. Esa mañana ella había decidido ir al mercado para demostrar valor. No quería esconderse tras sus muros de adobe. Se vistió con un vestido azul oscuro, sobrio, y amarró sus cabellos en un moño firme. Caminó erguida, con la dignidad de una mujer que no quiere mostrarse vencida, pero a cada paso sentía las miradas que la desnudaban, que la juzgaban. El murmullo no se apagaba, era como un enjambre de abejas alrededor de su cabeza. A su lado, cargando un saco de maíz, se encontraba Teófilo Durán. La había acompañado porque ella había insistido. Su presencia la hacía sentirse más segura, pero también atraía más ojos, más veneno. En una esquina del mercado apareció Remigio Blanco, el capataz de Armando Livingston, alto, de mirada cruel, con un bigote retorcido y botas gastadas. Se acercó con paso pesado, como alguien que arrastra cadenas invisibles. «Vean, vean», dijo con voz burlona mirando a Margarita, «la más bella viuda del pueblo, paseándose con el trabajador forzado de mi patrón». El silencio cayó de golpe. Todos dejaron de hablar para escuchar. El aire se hizo más denso. Margarita apretó el abanico en sus manos, pero no bajó la mirada. «Me ayuda a cargar nada más». Remigio soltó una risa seca. ¿Solo cargar? No es lo que se dice en el pueblo. Se dice que anoche lo invitó a su cama. Las risas estallaron alrededor. Algunas mujeres se cubrían la boca fingiendo escándalo, pero sus ojos brillaban de morbosidad. Los hombres se inclinaban hacia adelante, esperando más veneno. Teófilo, el saco todavía sobre los hombros, se tensó. Su mandíbula se endureció como piedra. Sus manos se crisparon, listas para soltarlo todo, pero sabía que un gesto equivocado podía significar latigazos. Margarita dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa, resonó claramente. «No toleraré esa falta de respeto, Remigio». El capataz se inclinó hacia ella, tan cerca que ella pudo sentir el olor agrio de su aliento mezclado con tabaco barato. «Falta de respeto»,
repitió con desprecio. Respetar a una mujer que pide amor a un trabajador forzado, eso sí sería una locura. Un murmullo recorrió la multitud. Un cuchillo invisible atravesó el corazón de Margarita. La humillación era pública, pero no iba a dejar que la vencieran allí delante de todos. Levantó la barbilla, el sudor descendiendo por su cuello. Prefiero pedir amor a un hombre con cadenas que compartir la mesa con hombres libres y podridos como usted. La multitud jadeó. Algunos aplaudieron en silencio, otros chasquearon la lengua con desaprobación. El rostro de Remigio se puso rojo de rabia. Cerró el puño como si fuera a golpearla allí mismo. Teófilo dejó caer el saco al suelo con estruendo. El polvo se levantó en una nube espesa. Sus ojos ardían, fijos en el capataz. El cuerpo entero era pura tensión, un arco listo para romperse. Por un instante, todo pareció detenerse. Los pájaros callaron. El sol pareció suspenderse en lo alto. Margarita sintió que el mundo entero contenía la respiración. Finalmente, Remigio escupió al suelo, dio media vuelta y se fue a pasos furiosos, dejando un silencio denso tras de sí. Las miradas continuaron clavándose en ellos. Las lenguas volverían a hablar. El rumor ya no era un secreto, era un escándalo abierto. Margarita apretó el brazo de Teófilo. «No diga nada», le murmuró conteniendo las lágrimas. «Si usted pelea, él gana. Si nos callamos, el tiempo nos dará la razón». Teófilo la miró de reojo. Sus labios apretados no dijeron ninguna palabra, pero en sus ojos oscuros brillaba una chispa que ella no supo descifrar. ¿Era ira? ¿Era el deseo de protegerla o era el miedo de lo que vendría después? Al alejarse del mercado, Margarita sintió que los murmullos se multiplicaban como serpientes. Ya no era solo una viuda solitaria. Ahora era la viuda que quería a un trabajador forzado, y esa marca sería difícil de borrar. El sol golpeaba sin piedad, pero lo que la quemaba de verdad eran las palabras que quedaban flotando en el aire. Palabras que no se podían retomar, palabras que abrirían heridas, palabras que marcarían el camino hacia un amor imposible. El calor del día había dejado una fatiga pesada sobre los muros de adobe. El aire olía a tierra seca y maíz tostado. Las sombras de los cactus se alargaban bajo la luz de una luna que parecía de cobre. Era una noche sin calma, porque el viento caliente soplaba con fuerza, haciendo crujir las vigas y danzar las cortinas como espectros silenciosos. Margarita Fuentes caminaba por el pasillo de su casa. El vestido blanco se le pegaba al cuerpo húmedo de sudor. Las sandalias golpeaban la madera seca, produciendo un eco sordo. Sus pensamientos eran un torbellino. Las humillaciones del mercado, las risas de las mujeres, la mirada cruel de Remigio, pero sobre todo la imagen de Teófilo Durán de pie frente a todos, conteniendo su furia como si contuviera un volcán. Lo buscó con los ojos. Sabía que después de los chismes debía estar inquieto. Lo encontró cerca del cobertizo de herramientas, sentado en un banco tosco de madera. El torso desnudo brillaba a la luz de la linterna colgada de un clavo. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, como si cargara el peso de 1000 cadenas invisibles. Margarita se detuvo. El viento le despeinó algunos mechones que cayeron sobre su rostro. Inspiró profundo y el olor a sudor, a madera y a tierra húmeda la envolvió. Se acercó a pasos ligeros, como si temiera despertar a un animal salvaje. «Teófilo», murmuró, la voz más baja que el silbido del viento. Él levantó los ojos. Brillaban oscuros, profundos, como brasas a punto de apagarse. El silencio entre ellos se hizo denso, cargado de palabras no dichas. Ella extendió la mano ofreciendo una jarra de agua fresca. Teófilo la tomó, pero no bebió de inmediato. Sus dedos rozaron los de ella, ásperos contra suaves. Fue un contacto breve, pero suficiente para que un escalofrío le recorriera la espalda.
No debió enfrentar a Remigio hoy, dijo él finalmente con voz grave. No podía quedarme callada, respondió ella mirando la luna. Si me callo, muero por dentro. Teófilo apretó la mandíbula, bebió el agua y algunas gotas rodaron por su cuello, brillando como plata bajo la luz de la linterna. Margarita lo observó, atrapada en esa imagen. Había algo en su fuerza silenciosa que la tocaba más que 1000 palabras. De repente, una ráfaga de viento sacudió el techo del cobertizo. Una de las tejas se movió con un crujido seco. Margarita levantó los ojos y vio de nuevo la teja marcada con una cruz, la misma que había notado la mañana anterior. Sintió un latido extraño en el pecho. Ese lugar escondía algo. Teófilo siguió su mirada. Su expresión se endureció. «No mire allí, señora», dijo con tono firme y bajó la voz casi como una súplica. «Por favor». Ella apartó los ojos, pero no pudo evitar sentir la curiosidad. ¿Por qué tanto cuidado con una simple teja? El viento golpeó más fuerte. La linterna se agitó proyectando sombras que danzaban sobre los muros como figuras humanas. Margarita, el corazón acelerado, se sentó frente a él en un pequeño banco bajo. Sus rodillas casi rozaban las de Teófilo. El silencio se llenó de pequeños sonidos, el crujir de las hojas secas, el aullido lejano de un perro, el golpe rítmico de las ramas contra el techo. Margarita habló finalmente con voz suave, pero decidida. «No me arrepiento de lo que dije esa noche. No tengo vergüenza. Prefiero ser la mujer de un trabajador forzado que seguir siendo la viuda de un fantasma». Teófilo cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran una daga y un bálsamo al mismo tiempo. Cuando los abrió, las brasas en su mirada ardían más fuerte. Extendió una mano casi sin quererlo. No llegó a tocarla, pero el gesto bastó. Era un puente invisible entre los dos, un puente hecho de dolor compartido y de deseo reprimido. Margarita sintió la garganta seca. Quiso tomar esa mano, pero se contuvo. El riesgo era demasiado grande. El pueblo entero ya lo señalaba con el dedo. Una caricia podía transformarse en condena. El viento sopló de nuevo, levantando polvo y hojas secas que giraron alrededor de ellos como un torbellino. Margarita sostuvo la mirada de Teófilo. En ese instante supo que su soledad había encontrado refugio en él, y aunque el mundo entero los condenara, ya no podía retroceder. Se levantó lentamente. El vestido onduló con la ráfaga de viento. «Buenas noches, Teófilo», dijo con un hilo de voz. Él no respondió, solo inclinó la cabeza. Pero en el silencio había una promesa que quemaba tanto como el viento caliente del desierto. El día se levantó con un cielo extraño, cubierto de nubes pesadas que no daban lluvia. El aire era sofocante, como si el desierto guardara un suspiro contenido. En la casa de adobe de la señora Margarita Fuentes, el silencio pesaba más que nunca. Margarita no podía apartar de su mente la imagen de la teja marcada con una cruz. Desde esa noche de viento caliente, ese símbolo brillaba en sus pensamientos como una linterna encendida en la oscuridad. ¿Qué podía esconder Teófilo allí? ¿Por qué tanto misterio en un pedazo de techo? Esa mañana, mientras Teófilo llevaba agua del pozo, ella subió por la escalera de madera. El corazón golpeaba con fuerza en su pecho. Las manos le temblaban. Cada crujido de la madera parecía traicionarla. Levantó la mirada. Allí estaba la teja, más oscura que las demás, con esa marca grabada a cuchillo. Con esfuerzo la levantó. Un polvo seco se levantó, picando la garganta, y entonces lo vio. Un sobre de papel marrón doblado con cuidado, amarillento por los años. Lo tomó entre sus dedos. El papel era frágil, pero aún firme. El corazón de Margarita se aceleró. Sabía que no debía abrirlo. Sabía que era algo sagrado para él.
pero la curiosidad y sobre todo el miedo de que algo terrible lo atormentara, la empujaron. Cuando bajó de la escalera, Teófilo ya estaba allí. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de furia y desesperación. El agua se derramaba de la jarra que llevaba en la mano. «Se lo había dicho», murmuró con voz ronca. «Le había pedido que no mirara allí». Margarita apretó el sobre contra su pecho. Ya no podía más, Teófilo. «Veo dolor en sus ojos, y si debo cargar con su secreto, prefiero conocerlo». Él cerró los ojos un instante, respirando con fuerza. Luego dio un paso adelante y tomó el sobre con manos firmes. Lo abrió con cuidado. Sacó una hoja de papel gastada, sellada con un timbre antiguo. Margarita leyó con los labios temblorosos. Era una carta de liberación, un documento firmado hacía más de 5 años por el gobernador del territorio, un papel que declaraba a Teófilo Durán como hombre libre. Margarita dio un paso atrás, sorprendida. ¿Libre? Pero entonces Teófilo bajó la mirada. Sus palabras salieron lentamente, como si cada sílaba pesara toneladas. «Sí, en el papel soy libre, pero el señor Livingston nunca lo aceptó. Me hizo quemar la copia original frente a sus ojos. Me golpeó hasta dejarme medio muerto. Logré esconder esta bajo el techo cuando trabajaba aquí, porque sabía que algún día, quizás, la verdad necesitaría un refugio». Margarita sintió un nudo en la garganta. El documento temblaba en sus manos. El hombre al que todos llamaban trabajador forzado, en realidad era libre de derecho. Todo el sufrimiento, todas las cadenas eran parte de una injusticia despiadada. Teófilo levantó el rostro. Había fuego en sus ojos. ¿Ve por qué le dije que aquí la libertad se paga con sangre? Ya tenía la mía y sin embargo sigo siendo prisionero, prisionero de un patrón que me odia, prisionero de un pueblo que me desprecia, prisionero de un secreto que no puedo usar sin que me maten. Margarita lo miró con lágrimas en los ojos. Teófilo, si ese documento existe, podemos luchar. Podemos mostrarlo al juez, a la iglesia, al pueblo. Él sacudió la cabeza amargamente. ¿Y cree que alguien se atreverá a enfrentar a Armando Livingston? Los jueces beben su vino, los soldados comen su pan, los hombres del pueblo temen su látigo. Mostraría este papel y me encontrarían muerto en una zanja al día siguiente. Un silencio pesado llenó el patio. El viento soplaba con polvo, levantando pequeños remolinos que se enredaban en sus ropas. Margarita apretó el documento contra su pecho. Su corazón gritaba una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. No era justo, no era humano, que un hombre condenado a las cadenas fuera en realidad un hombre libre. Dio un paso hacia él. Tomó sus manos ásperas, llenas de cicatrices, las apretó contra su propio corazón. «Entonces guardaré ese secreto con usted. Juro que ya no estará solo nunca más. Si el precio de su libertad es mi vida, lo pagaré». Teófilo la miró largamente. En sus ojos había dolor, pero también una nueva luz. Una luz que no era de resignación, sino de esperanza. Esa mujer, viuda, despreciada, estaba dispuesta a cargar su cruz con él. El viento cesó de repente. Un silencio profundo cubrió la casa, como si el desierto mismo guardara respeto a ese juramento. Margarita no sabía cómo, ni cuándo ni dónde, pero supo que ese secreto sería la clave de su destino. Un destino marcado por la pasión, el peligro y la lucha contra un enemigo poderoso. El domingo se levantó con un cielo limpio de un azul hiriente. El sol golpeaba las piedras del camino que conducía a la iglesia de San Juan del Llano. Las campanas sonaban, arrastrando a hombres, mujeres y niños hacia el atrio. El aire olía a incienso mezclado con sudor y polvo. La señora Margarita Fuentes caminaba erguida con un vestido gris perla que contrastaba con el color de sus ojos verdes. A su lado, como una sombra silenciosa, iba Teófilo Durán. No hablaban, pero sus corazones latían en un mismo ritmo.
miedo y esperanza. El sobre con la carta de liberación reposaba escondido bajo el chal de Margarita. Era como llevar fuego escondido entre las manos. Al llegar, sintieron las miradas. Algunas mujeres se persignaban murmurando entre dientes. Los hombres susurraban y los jóvenes reían con descaro. El rumor sobre la viuda y el trabajador forzado se había propagado como pólvora. Ahora todos esperaban un escándalo. Dentro de la iglesia la penumbra era fresca, un alivio frente al calor del desierto. El techo alto de madera crujía con el viento. Las velas temblaban frente a las imágenes de santos y vírgenes. El padre Agustín, hombre delgado, de rostro cansado, subió al púlpito a pasos lentos. Pero antes de que pudiera hablar, una figura se abrió paso entre la multitud. Armando Livingston, el patrón de Teófilo. Su porte era imponente, con un bigote engominado y un sombrero ancho en la mano. A su lado, el capataz Remigio, los brazos cruzados y una sonrisa torcida. El silencio se hizo denso. Hasta los niños dejaron de moverse. Armando Livingston avanzó por el pasillo central como si la iglesia le perteneciera. Su voz resonó fuerte. Padre Agustín, pueblo de San Juan, vengo hoy no solo a rezar, sino a recordar que en este lugar todavía hay orden y que las mujeres viudas deberían recordar su lugar. Las miradas se clavaron en Margarita. El murmullo creció como un trueno contenido. Ella sintió el calor subirle a las mejillas, pero no bajó la cabeza. Teófilo dio un paso adelante. Sus ojos ardían. El corazón de Margarita se detuvo un instante. Sabía lo que iba a hacer. ¡Basta! La voz de Teófilo retumbó en la iglesia sorprendiendo a todos. Avanzó hasta encontrarse frente a Armando Livingston. Su sombra se proyectó larga sobre el suelo de piedra. El pueblo contuvo la respiración. «No le pertenezco», dijo con firmeza. «No soy su trabajador forzado. Soy un hombre libre y puedo probarlo». El murmullo estalló. Las mujeres se cubrieron la boca. Los hombres se inclinaron hacia adelante. Los ojos de todos se posaron en Margarita, que avanzó con paso seguro y sacó el sobre de su chal. El papel temblaba entre sus dedos. El sello, aunque gastado, brillaba con la luz de las velas. El padre Agustín se acercó, tomó el documento y lo leyó en voz alta. Se concede la libertad plena a Teófilo Durán, hombre de 30 años. A partir de esta fecha, un murmullo recorrió la iglesia. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero y pesado al mismo tiempo. La verdad estaba expuesta. Armando Livingston palideció, luego enrojeció de furia. «¡Mentira!», gritó arrancando el papel de las manos del padre. «Ese documento ha sido anulado. Este hombre todavía es mío». Teófilo elevó la voz de nuevo con una fuerza que nunca había mostrado antes. «Nadie es mi patrón. Nací para ser libre y ese papel lo prueba. Si intenta negarlo, que este pueblo sea testigo». El pueblo murmuraba dividido. Algunos asentían en silencio, otros bajaban la cabeza, temerosos de la ira de Livingston. El padre Agustín temblaba, incapaz de imponerse. El incienso se mezclaba con el sudor de la multitud. El aire olía a miedo. De repente, un estruendo sacudió el lugar. Un joven entró corriendo por la puerta lateral, gritando: «¡Fuego! ¡La casa de la viuda arde!». Los gritos estallaron. Las mujeres se levantaron de los bancos. Los hombres salieron corriendo. Margarita llevó las manos a su rostro. El corazón le dio un vuelco. Su casa, su refugio, estaba en llamas. Teófilo apretó los puños. Sus ojos buscaron a Remigio, que sonreía con malicia en la penumbra. No había duda, esto era una advertencia, un castigo por haber osado desafiar al patrón. El caos llenó la iglesia. Las campanas sonaron sin orden. Los gritos resonaban como un rugido colectivo. Margarita sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor.
El secreto había salido a la luz. La verdad ya no podía esconderse y el precio sería fuego, destrucción y peligro. Teófilo tomó su brazo con fuerza. «No tenga miedo, señora», dijo entre dientes, «el fuego no nos separará». Pero en el fondo de su voz había un temblor. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Las campanas sonaban sin ritmo, como si el bronce temblara de miedo. El humo se elevaba en el horizonte como una columna negra que devoraba el cielo limpio de San Juan del Llano. El viento caliente arrastraba chispas que parecían pequeñas llamas corriendo sobre el polvo. Margarita Fuentes llegó corriendo sin aliento con el corazón en la garganta. A lo lejos vio su casa, la propiedad de adobe que había heredado, su refugio, su orgullo, estaba envuelta en llamas, el techo crujía y las ventanas escupían fuego como bocas abiertas. «¡No!», gritó llevando las manos a su rostro. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas. Era como ver su propia vida consumirse. A su lado apareció Teófilo Durán con el rostro endurecido. El reflejo del fuego iluminaba las cicatrices de sus brazos. «No se acerque, señora», ordenó con voz grave. «El techo puede caer en cualquier momento». Pero Margarita no lo escuchaba. Corrió hacia la entrada. El calor la golpeó como un muro. El aire olía a madera quemándose, a telas carbonizadas, a recuerdos transformados en cenizas. Intentó entrar, pero Teófilo la sujetó con fuerza por la cintura. «Va a morir allí dentro», rugió tirando de ella hacia atrás. «Mis cartas», lloró Margarita debatiéndose, «los papeles de mi marido, las pruebas de su honor». «Su vida vale más que papeles», replicó él, arrastrándola hacia la sombra del patio. El fuego rugía como un animal hambriento. Las llamas se extendían sobre las vigas del techo y las chispas caían como una lluvia incandescente. El cielo de la tarde se volvió naranja, teñido por el humo. Teófilo la soltó de golpe. «Espere aquí». «No», suplicó ella tomándolo del brazo. «No entre». Pero él ya se había decidido. Se cubrió el rostro con un trapo húmedo empapado en el agua del pozo y se lanzó al interior de la casa. Margarita cayó de rodillas en la tierra temblorosa, viendo cómo la silueta de él desaparecía entre las llamas. El tiempo se estiró como una cuerda a punto de romperse. Los segundos parecían horas. El viento soplaba fuerte y el humo se arremolinaba quemando los ojos y la garganta. Margarita rezó en silencio, apretando las manos contra el pecho. «Dios mío, devuélvemelo vivo». De repente, entre las sombras ardientes, apareció Teófilo. Llevaba un paquete contra el pecho, un paquete de cuero ennegrecido por el fuego. Eran las cartas del difunto marido de Margarita, documentos que probaban que Livingston le debía tierras y parte de la propiedad. Había arriesgado su vida por su honor. Tosía con el pecho sacudido, el rostro manchado de hollín, pero estaba vivo. Margarita corrió hacia él, lo tomó de los brazos, lo ayudó a salir. Cuando ambos se apartaron, el techo se derrumbó con un estruendo sordo. La casa entera se desplomó en una nube de polvo y fuego. Margarita se aferró a él con desesperación. Sentía su cuerpo fuerte, caliente, temblando bajo la piel carbonizada. El olor a humo lo impregnaba todo. Por un instante nada más importó. Ni el pueblo, ni los rumores, ni Armando Livingston. Solo ellos, dos almas ardiendo juntas frente a la ruina. Pero el silencio duró poco. Un relincho rompió el aire. Desde la colina cercana, 3 jinetes avanzaban con siluetas negras contra el resplandor del incendio. El primero, sin duda, era Remigio. A lo lejos, su risa sonaba como un cuchillo oxidado. Teófilo apretó la mandíbula. «Nos siguen». Margarita lo miró con lágrimas brillando sobre las mejillas negras de hollín. «¿A dónde iremos?». Él respiró profundo, señalando hacia el horizonte, hacia el desierto. Allá las huellas se pierden. Corrieron hacia el establo trasero, donde quedaban 2 caballos. El fuego iluminaba sus cuerpos sudorosos, inquietos.
Teófilo montó de un salto y extendió la mano a Margarita. Ella montó temblorosa, aferrándose a su cintura. Galoparon hacia la llanura abierta, dejando atrás la propiedad reducida a cenizas. El viento seco golpeaba el rostro de Margarita, arrancándole lágrimas y mechones de cabello. El desierto los acogió con su inmensidad infinita, arena, cactus y un cielo oscuro encendido de brasas. A lo lejos, los cascos de los perseguidores retumbaban como tambores de guerra. Cada relincho era una amenaza. Cada nube de polvo, un recordatorio de que el peligro no se había apagado con el fuego. Margarita, aferrada al torso de Teófilo, sintió que su vida ya no era la misma. Atrás quedaba su casa, su nombre, su reputación. Adelante solo quedaba una certeza. Si quería sobrevivir, debería entregarse completamente a ese hombre marcado por las cadenas. Y en el murmullo del viento juró en silencio: no habrá ni fuego, ni desierto, ni patrón capaz de separarnos. El desierto se extendía infinito, como un océano de arena y silencio. El viento soplaba seco, levantando pequeñas nubes de polvo que se pegaban a la piel y al cabello. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra con un ritmo frenético, como si el corazón del mundo latiera desbocado. Margarita Fuentes se aferraba a la cintura de Teófilo Durán, su rostro pegado a su espalda sudorosa. Sentía cada músculo tensarse bajo su piel morena, cada respiración pesada, mientras el caballo avanzaba a toda velocidad. El olor a humo aún impregnaba sus ropas, recordándoles la casa en ruinas que habían dejado atrás. Cuando cayó la noche, las estrellas encendieron el cielo como un manto de diamantes. El frío del desierto reemplazó el calor sofocante del día. Margarita temblaba, ya fuera de frío o de la cercanía de ese hombre que hasta hace poco era un extraño. Se refugiaron en una ermita abandonada, levantada con piedras erosionadas por el tiempo. El techo estaba medio derrumbado y los muros llenos de grietas dejaban pasar el aire. Sin embargo, era un refugio en medio de la nada. Teófilo encendió un pequeño fuego con ramas secas que encontró alrededor. La luz naranja iluminó sus rostros cansados. Las sombras se movían sobre los muros como fantasmas. Margarita se sentó en el suelo, cubriéndose con el chal desgarrado. Teófilo permaneció de pie mirando hacia la entrada, siempre alerta. El silencio se hacía insoportable. Las palabras pesaban en la garganta, pero ninguna salía. Finalmente, Margarita rompió la quietud. Cuando dije que te compraría, no sabía lo que realmente pedía. Teófilo la miró, sus ojos reflejando las llamas. No habló, pero su respiración se hizo más profunda. No quería un cuerpo a mi lado, continuó ella con voz temblorosa. No quería una sombra que llenara mi cama vacía. Lo que quería era comprar la paz que la soledad me robó, el tiempo que se me escapa entre los dedos. Quería comprar la posibilidad de amar de nuevo. El eco de sus palabras resonó entre los muros de piedra. Margarita bajó la mirada sintiendo la vergüenza de una confesión desnuda. Teófilo se acercó lentamente. El suelo crujía bajo sus pasos firmes. Se arrodilló frente a ella, posando las manos sobre las rodillas de la mujer. Sus dedos eran ásperos, duros, pero el contacto fue tan suave que la piel de Margarita se estremeció. «Señora», dijo con voz baja, cargada de emoción, «nadie puede comprar lo que es verdadero, ni con oro, ni con tierras, ni con poder. El amor se da, se elige o no existe». Margarita levantó la mirada. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos, oscuros y ardientes. En ese instante comprendió que no estaba frente a un trabajador forzado, ni frente a un hombre marcado por cadenas. Estaba frente a alguien que podía devolverle la vida. Las lágrimas brotaron cálidas. «Entonces, ¿me eliges?», preguntó casi susurrando.
Teófilo no respondió con palabras, acercó su rostro al de ella y la besó. Fue un beso tembloroso al principio, como si ambos temieran romperse. Luego se volvió profundo, ardiente, lleno de todo lo que habían callado hasta ese momento. El chal cayó de los hombros de Margarita, y ella sintió el calor de su cuerpo envolviéndola como un manto. Los labios se buscaban, las manos exploraban con torpeza y necesidad. Era la unión de dos soledades que se reconocían por primera vez. Al separarse, Margarita apoyó la frente en su pecho, escuchaba los latidos acelerados de su corazón como tambores en la noche. Poco me importa lo que digan ni lo que hagan. Si el mundo me rechaza, que lo haga. Ya encontré mi lugar. Teófilo acarició sus cabellos, enredando los dedos en los mechones oscuros. No seré tuyo, porque me compraste. Seré tuyo, porque te elijo cada día, y si la muerte me alcanza, que me encuentre contigo en mis brazos. Las llamas del fuego crepitaron como si aplaudieran esas palabras. Afuera el viento del desierto rugía, pero dentro de la ermita reinaba una calma sagrada. Habían encontrado lo que nadie esperaba, un amor imposible, nacido de cenizas y marcado por el riesgo. Pero mientras sus corazones se entregaban, a lo lejos un relincho rompió la quietud. Margarita se tensó. Teófilo se levantó inmediatamente. A lo lejos, sombras a caballo se recortaban contra la luna. La persecución no había terminado. En un pueblo perdido en el desierto árido del Llano Estacado en 1904, una viuda despreciada por todos osó pronunciar una frase que cambiaría su destino. «Ámame de verdad y te compro». Nadie imaginaba que estas palabras escondían no solo un deseo prohibido, sino un secreto capaz de incendiar las reputaciones y desafiar a los hombres más poderosos. ¿Qué podía unir a una mujer marcada por la soledad con un trabajador forzado condenado al silencio? Lo que nació como un pacto imposible se convirtió pronto en un amor ardiente y una verdad que al salir a la luz estremeció a todo un pueblo. El sol de San Juan del Llano, año 1904, caía con furia. El aire quemaba. Las piedras quemaban los pies descalzos de los niños. El viento traía un polvo seco y pegajoso que se quedaba en la garganta. En medio de ese paisaje hostil se encontraba la casa de adobe de la señora Margarita Fuentes, una casa grande pero vacía. Las ventanas abiertas dejaban entrar el calor, pero no dejaban salir la tristeza. Los pasillos de madera crujían sin pasos, los corredores sin voces. Margarita tenía 32 años, viuda. Su marido había muerto 3 años antes en una emboscada de bandidos. Desde entonces, la soledad la devoraba en silencio. Las mujeres del pueblo murmuraban: «Maldita, trae mala suerte». Los hombres la miraban de reojo, sin atreverse a acercarse. Era hermosa, sí, pero marcada por la pérdida. Era joven, pero llevaba un aura de abandono. Las noches eran lo peor. La habitación, amplia con una cama de madera tallada, parecía un sepulcro. Las cortinas blancas no ondulaban porque el aire estaba muerto. Se sentaba cerca del espejo y veía un rostro cansado, ojos verdes apagados, labios secos, ávidos de un beso que no llegaba. Se preguntaba a sí misma: ¿qué tiene una viuda para ofrecer? ¿Quién me querrá de verdad? Una tarde, después de un huracán que arrancó tejas del techo, un hombre llegó para ayudar. No era libre, no era dueño de sí. Era Teófilo Durán, trabajador forzado del vecino Armando Livingston, un terrateniente cruel. Teófilo apareció con el torso desnudo, cargando escaleras y herramientas. Su piel morena brillaba de sudor bajo el sol. Sus manos, duras como la tierra, movían las tejas con habilidad. El cuerpo marcado de cicatrices hablaba de golpes, de castigos, de cadenas y, sin embargo, sus ojos profundos, serenos,
llenos de una dignidad que nadie podía robarle. Margarita lo observaba desde la sombra del corredor. Su corazón latía fuerte, como no lo había sentido desde hacía tiempo. No era solo deseo, era algo más, una mezcla de compasión y de necesidad. Necesidad de ser vista, necesidad de ser amada. Todo el pueblo sabía quién era Teófilo. Sabían que pertenecía al señor Livingstone, hombre despiadado que usaba el látigo con facilidad. Nadie se atrevía a mirarlo como a un hombre, pero Margarita lo miraba diferente. Al caer la noche, cuando el trabajo estuvo terminado y las últimas brasas del día se apagaron, Margarita lo encontró en el patio. Él guardaba las herramientas en silencio. Ella lo llamó con voz temblorosa: «¡Teófilo!». Él levantó los ojos. Por un instante, ambos quedaron atrapados en un silencio espeso, roto solo por el canto de un grillo. El pecho de ella subía y bajaba rápidamente. El sudor de él corría por el cuello, formando un hilo de fuego sobre la piel. Margarita respiró profundo. El impulso la dominó. No pensó en los chismes, ni en el pecado, ni en las consecuencias. Las palabras salieron como un lamento, como un grito de auxilio. «Ámame de verdad y te compro». El eco de esa frase cortó el aire caliente de la noche. Teófilo se quedó inmóvil, los labios entreabiertos. No supo si había escuchado bien. Ella repitió más bajo, casi susurrando, como alguien que entrega su alma: «Ámame de verdad y te compro». Los ojos de Teófilo brillaron con un destello de sorpresa. No era una orden, no era un capricho, era una súplica, una petición desesperada de una mujer rota. Bajó la mirada. El silencio volvió a hacerse pesado. La luna iluminaba los contornos de su rostro fuerte. Margarita sintió miedo. Había ido demasiado lejos, lo había humillado. En la esquina del patio, una sombra se movió. Alguien observaba desde la penumbra. Un escalofrío recorrió la espalda de Margarita. No estaba sola con él, pero no podía retroceder. La frase quedó suspendida en la noche ardiente, y esa noche sería recordada como el inicio de una historia imposible. El amanecer en San Juan del Llano era cruel. El sol nacía rojo como si viniera sangrando. El aire aún fresco pronto sería fuego. Los gallos cantaban sobre los techos, pero en la casa de la señora Margarita Fuentes no había canto, solo un silencio espeso. Margarita había pasado la noche sin dormir. Las palabras aún le quemaban los labios. «Ámame de verdad y te compro». Las había dicho y ya no había vuelta atrás. Se miró en el espejo. Los cabellos negros sueltos caían sobre sus hombros. Los ojos verdes estaban hinchados por las lágrimas y, sin embargo, había algo nuevo en ese reflejo, una chispa, una audacia que nunca había sentido antes. Salió al patio con un chal ligero sobre los hombros. Allí estaba Teófilo Durán, recogiendo las últimas tejas rotas. El torso desnudo brillaba de sudor, aunque la mañana apenas comenzaba. Su respiración era profunda, como la de un animal fuerte que lleva cadenas invisibles. «Teófilo», dijo ella con voz baja, casi temerosa. Él levantó los ojos. Sus ojos oscuros la atravesaron como cuchillos. No había ira, pero tampoco aceptación. Había un muro. «Lo que dije anoche», continuó ella, «no fue para humillarte. Quiero que entiendas. No quiero comprarte como se compra un caballo o un saco de maíz. Lo que quiero», su voz tembló, «es comprar tu libertad». Un silencio pesado cayó entre los dos. Teófilo dejó caer la teja que tenía en la mano. El golpe seco sobre la tierra sonó como un disparo. «Libertad», murmuró casi con amargura. «Señora, aquí la libertad no se compra, aquí la libertad se paga con sangre». Margarita sintió un escalofrío. Lo vio alejarse hacia la sombra del cobertizo, donde la madera olía a humedad y polvo viejo. No quería hablar más, pero ella no podía detenerse.
Si me dejas, puedo reunir el dinero, dijo, siguiéndolo a pasos cortos, el corazón latiendo fuerte. Puedo pagárselo al señor Livingstone. Pondrá un precio y yo lo pagaré. Teófilo se volvió bruscamente. La mirada ardía, no de deseo, sino de orgullo herido. ¿Cree que todo se resuelve con dinero, señora?, preguntó con dureza. El oro no compra el respeto, no borra las cicatrices, no devuelve los años robados. Margarita sintió las lágrimas subir, pero no bajó la cabeza. No hablo de comprarte a ti. Hablo de liberarte para que seas un hombre dueño de tus pasos y que si algún día lo eliges, me mires no como tu ama, sino como una mujer. Las palabras quedaron suspendidas. El sol subía. La luz golpeaba los muros blancos de la casa, arrancando destellos insoportables. El aire se hacía denso, difícil de respirar. Teófilo apretó los puños. Parecía fuerte, invencible, pero por dentro temblaba. Quería creerle, pero sabía que soñar era peligroso. En su mente apareció el rostro de su patrón, Armando Livingstone, un hombre de mirada cruel que gozaba con el miedo. Si supiera de esta conversación, no solo él sufriría, ella también. Teófilo dio un paso atrás, levantando un muro invisible. No me hable de libertad, señora, no insista. Lo que usted quiere es imposible. Margarita se quedó en medio del patio, el sol golpeando su frente. El calor quemaba, pero lo que más le dolía era ese rechazo. Y sin embargo, en el fondo de los ojos de Teófilo había visto algo, un destello, un deseo escondido que no se permitía mostrar. Mientras él regresaba al cobertizo, Margarita notó algo extraño en el techo recién reparado. Una teja marcada con una cruz hecha a cuchillo. Era diferente de las demás. Bajo esa teja, escondido entre las vigas, se adivinaba un pequeño bulto como un sobre de papel marrón. Margarita entrecerró los ojos. Era un secreto, una carta olvidada, un mensaje que él había dejado allí. El viento sopló, levantando el polvo. La cruz sobre la teja parecía brillar bajo el sol. Margarita no sabía qué contenía ese sobre, pero algo en su corazón le dijo que ese signo lo cambiaría todo. Teófilo, al notar su mirada fija en el techo, endureció el rostro. «No mire allí, señora», dijo con voz seca, y se volvió de nuevo, ocultando lo que sentía. Margarita apretó el chal contra su pecho. No sabía si había cometido un error. No sabía si había ido demasiado lejos, pero una cosa era cierta. La semilla estaba plantada y aunque Teófilo lo negara, el destino ya había comenzado a escribir otra historia para ellos.